Estamos ya apurando el tiempo de Cuaresma. El próximo domingo será Domingo de Ramos y entraremos un año más en Semana Santa. Nos preguntamos, ¿cómo debemos entrar? ¿Con qué disposición debemos celebrar los grandes acontecimientos del que llamamos misterio pascual? A esto parece responder la liturgia de este domingo quinto. Veamos. Quizá hemos oído lamentaciones como esta o parecidas. Hoy se está trabajando en la Iglesia más que nunca y sin embargo los resultados parecen ser negativos. ¿Cuántos planes pastorales? ¿Cuántos ensayos de nuevos métodos apostólicos? Peregrinaciones, congresos, catequesis a todas las edades, cursillos prematrimoniales, misas en todos los estilos y colores, canciones y más canciones, coros y más coros, pero disminuyen las vocaciones al sacerdocio y vida consagrada, se cierran conventos de clausura y sin clausura, sube la edad media del clero, disminuyen los bautizos y confirmaciones, las bodas caen en picado, las separaciones matrimoniales están a la orden del día. Señala el Evangelio de hoy que algunos griegos, acercándose a Felipe, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Comentaba en su día el Papa Juan Pablo II, este es el grito, queremos ver a Jesús, que la humanidad dirige también hoy a los discípulos de Cristo, pidiéndoles que muestren con su vida y sus obras el rostro divino. Lo acogemos con emoción, sabiendo que cuanto más se refleje Cristo en nuestra vida, tanto más mostrará la atracción irresistible que él mismo anunció hablando de su muerte en la cruz. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Es la hora de la cruz, comenta el Papa Francisco. Es la hora de Satanás, príncipe del mal y del triunfo definitivo del amor misericordioso de Dios. Cristo declara que será levantado sobre la tierra, una expresión con doble significado. Levantado en cuanto que va a ser crucificado y levantado porque fue exaltado por el Padre en la resurrección para atraer a todos hacia sí y reconciliar a los hombres con Dios y entre ellos. Y en este mismo sentido expresa también con palabras de Jesús que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. ¿No estará señalando Jesús que demos más importancia al método usado por él en su pastoral? Sí. ¿Cargar con la cruz o como el grano de trigo morir a nosotros mismos para dar mucho fruto? Curiosamente, contra lo que se suele pensar, el número de sacerdotes diocesanos está aumentando decididamente en el mundo. Hoy día son 275.000. En 1985 eran 253.000. El único continente en el que su número desciende es en Europa. La abundancia de medios materiales de Europa lleva a huir de la cruz y de enterrarse en el anonimato o en perdonar o buscar los últimos sitios. Todo eso y más significa la cruz y ser enterrado. Donde la Iglesia está siendo perseguida, crecen las vocaciones. En los últimos años, la Iglesia Católica de Nicaragua sufre una despiadada persecución bajo el régimen de Daniel Ortega. Pese a ello, las vocaciones religiosas siguen en aumento. Domingo 15 de enero, 88 seminaristas de la Archidiócesis de Managua fueron enviados a misión a 5 parroquias, mientras 9 recibieron la sotana para iniciar su formación en el Seminario Mayor. El gran reformador del clero español del siglo XVI, San Juan de Ávila, de enorme fecundidad apostólica, vivió la cruz y fue grano de trigo enterrado porque fue acusado injustamente de herejía ante la Inquisición y encarcelado. Les insistió a los inquisidores que tachasen los nombres de los testigos en su contra,
porque no quería que la historia conociese aquel pecado que habían cometido contra él. Curiosamente, fue aquí, en la cárcel de la Inquisición, donde escribió su más elevada doctrina. San Juan de la Cruz fue calumniado por los carmelitas calzados como díscolo, desobediente y soberbio, y encarcelado en la célebre celda de Toledo hasta que escapó descolgándose por los muros que dan al valle. Siempre disculpó a los frailes que le sometieron a múltiples vejaciones, como permanecer de rodillas comiendo pan y agua mientras los demás comían. Preguntado el santo sobre esto, respondió: lo hacían por entender que acertaban. Sus propios frailes durante y a punto estuvieron de quitarle el hábito y echarlo de la orden. Veamos cómo luchó un santo contra su yo. Juan 23 luchó contra su hablar demasiado, queriendo llevar la razón e imponiendo sus criterios. Cargó con la cruz de este vicio. Si el 26 de octubre de 1898 se proponía poner sobre todo gran atención en mis palabras, cualesquiera que sean, 3 días más tarde hacía notar: es preciso que abandone tantas palabras inútiles, charlas en que me enredo por la tarde con mis hermanos y hermanas. En marzo de 1899 se decía: cuidado en las conversaciones para no hablar mal de otros inútilmente. Y en esta constante lo hallamos en agosto de 1900. Ojo a la lengua, amigo mío, pues por ella el amor propio hace de las suyas. Serán cosas de nada, será todo verdad, pero el amor propio se cuela allí siempre. En enero de 1904 dice: he sido poco reservado en la conversación, en las expansiones e incluso un poquillo en las críticas. Y nuevamente, confiado en la gracia de Cristo, expresaba su anhelo. En la conversación, gran cuidado con lo que se dice y cómo se dice. Guárdame de hablar mal de nadie, incluso indirectamente. En 1927, sin desanimarse, seguía insistiendo en el mismo propósito: prestaré cada vez mayor atención al dominio de mi lengua. Debo ser más reservado, incluso con las personas más íntimas, en expresar mis juicios. No debe salir nada de mi boca que no sea alabanza o suavidad de juicio. Sí, hermanos, sin amor a la cruz y deseos de enterrar el yo, esta lucha será imposible. Veamos cada uno nuestra propia parcela. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.